Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el invierno nuclear, una situación extremadamente trágica que podría llevar a la humanidad al borde de la extinción en caso de producirse una guerra nuclear total donde se utilicen los arsenales combinados de las principales potencias. En la actualidad existen desplegadas o en stock aproximadamente 13.000 armas nucleares. En el caso de que en una guerra nuclear se utilicen gran parte de las mismas, se producirán eventos catastróficos que podrían exterminar a la mayor parte de la población mundial. Las explosiones nucleares producirían inmediatamente entre 700 y 1.200 millones de muertos en todo el mundo. También entre 1.000 y 2.000 millones de heridos de diferente gravedad. Algunos heridos serán leves y otros tan graves que finalmente terminarán muriendo. Se estima que las víctimas totales de un enfrentamiento masivo entre las potencias nucleares será entre 1.000 y 2.500 millones de muertos. La mayoría serán habitantes de los países involucrados, Estados Unidos, Europa, China y Rusia, por poseer estos las concentraciones poblacionales más altas y ser objetivo de sus respectivos enemigos. La población mundial total se estima actualmente en 8.000 millones de personas y que, por lo tanto, moriría entre el 12 y el 30% de los habitantes de la Tierra en los primeros 14 días luego de un enfrentamiento nuclear total. Pero esto, aunque trágico, no es lo peor. En una guerra nuclear, las bombas que apuntan a las ciudades, áreas industriales y militares tienen como objetivo causar la mayor cantidad de destrucción y muerte en el enemigo. Las explosiones, además de contaminar con radiación, iniciarán tormentas de fuego en grandes áreas, inyectando grandes cantidades de hollín en la estratosfera, que es la capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 10 y los 50 kilómetros de altitud. Este hollín se extendería globalmente en algunas semanas e impediría que gran parte de la luz solar pueda penetrar en la atmósfera y así llegar a la superficie, por lo que se enfriaría rápidamente el planeta. Se estima que la temperatura media del planeta bajará entre 20 y 40 grados centígrados, el equivalente a menos 4 a menos 40 grados Fahrenheit. Tales cargas de hollín causarán décadas de alteraciones en el clima de la Tierra, lo que afectará fundamentalmente a la producción de alimentos y a la posibilidad de supervivencia de humanos, animales y plantas. El hollín está compuesto por partículas sólidas de un tamaño muy pequeño, de 25 a 700 nanómetros o casi la mitad del grosor de un cabello humano. En su mayoría está compuesto de carbono negro impuro y pulverizado, que por su tamaño y peso podrían quedar atrapadas en la estratosfera por años o incluso décadas. Se estima que en caso de una guerra nuclear total se inyecte a la atmósfera unos 150 a 160 teragramos de hollín. Un teragramo es el equivalente a 1.000.000 de toneladas. Como ejemplo, un gran avión Boeing 747 completamente cargado pesa 500 toneladas. Por lo tanto, un teragramo equivale a 2.000 aviones de ese tamaño. El impacto en la producción de alimentos. Los impactos climáticos durarían alrededor de una década, pero alcanzarían su punto máximo en los primeros 2 años, cuando la disminución de la luz solar y la temperatura serán críticas para la producción de alimentos y la supervivencia. En el caso de que se inyecten 150 teragramos de hollín, la producción media mundial de calorías disminuirá alrededor de un 95%. La falta de luz solar y el enfriamiento de la superficie del planeta causará una severa limitación en la producción agrícola. Además, la contaminación radioactiva impedirá de manera temporal o permanente la siembra y crianza de animales en grandes zonas,
principalmente en los países directamente involucrados. Muchos de los cultivos no serán viables como consecuencia de la disminución de la temperatura y la mecanización agrícola no será posible por no estar disponibles el combustible, los fertilizantes y herbicidas. Se volverá al pasado. Lo poco que se pueda producir será con técnicas del siglo XVIII. Los animales podrían resistir mejor el frío si se les provee de un refugio y no fueron expuestos a la contaminación radiactiva, pero su supervivencia será casi imposible por la falta de disponibilidad de forraje y la casi seguridad de que ante una hambruna sean utilizadas primero como alimentos antes de permitir su reproducción. Se estima que por la falta de luz solar y el frío en los países no involucrados en la guerra se producirán reducciones en la producción de alimentos del 60 al 85%. Pero las naciones que estén directamente involucradas en la guerra nuclear, es posible que esa disminución de producción aún sea mayor, por problemas locales como la destrucción de la infraestructura, contaminación radioactiva e interrupciones en la cadena de suministro, pudiendo alcanzar una disminución del 90 al 95% en la producción de alimentos. Las calorías que ingerimos actualmente provienen un 51% de los cereales, 31% de vegetales, frutas, raíces, tubérculos y nueces, y 18% de los productos animales y afines. La falta de luz solar y la contaminación del suelo no permitirán la producción de la mayoría de estos alimentos, y si bien es probable que la pesca salvaje esté aún disponible, no se dispondrá del combustible necesario para una extracción razonable. La distribución de los alimentos no será equitativa y posiblemente se rija por la ley de la selva, entre fracciones o grupos que aún conserven poder y o disponibilidad de armas para hacerse esos alimentos disponibles por la fuerza. Bajo ese escenario de 150 teragramos de hollín y su consecuente invierno nuclear, la mayoría de las personas tendrían una ingesta de calorías más baja que el gasto de energía en reposo, lo que conducirá a la pérdida severa de peso y muerte por inanición de gran parte de la población. Los ancianos, enfermos y niños serán los primeros en morir. La tasa de natalidad se desplomará y muchas personas morirán por el frío o por la violencia de enfrentamientos por la poca comida disponible. La competencia por la comida será brutal. La muerte por inanición una constante y incluso en los escenarios más terroríficos el canibalismo será una realidad. Una penumbra de tragedia cubrirá todo el planeta. Se destruirán todos los elementos que construyen la sociedad organizada. Los estados dejarán de ejercer poder sobre el territorio de las naciones, quedando estos a merced de los líderes locales o grupos armados que basen su autoridad en la fuerza y la violencia. En el mejor de los casos, solo sobrevivirá un 25% de la población al final del segundo año luego de una guerra nuclear, pudiendo llegar a un extremo de solo el 10% de supervivencia. El invierno nuclear resultante de una guerra es hoy una teoría. No existen en la historia ejemplos prácticos de este tipo de catástrofe global. Sin embargo, y a manera de ejemplo, en 1783, la explosión de un volcán en la localidad de Laki, en Islandia, provocó una nube de hollín que bloqueó los rayos del sol considerablemente y disminuyó la temperatura de toda la isla. Esto, junto a las cenizas que cayeron sobre los campos durante 8 meses, produjeron desastres en las cosechas, lo que devino en una hambruna de alrededor de 3 años en todo el mundo, que mató aproximadamente a 6 millones de personas.
el poder destructivo de los arsenales nucleares actuales es infinitamente superior a una simple explosión volcánica, haciendo que la teoría del invierno nuclear sea una posibilidad real que puede terminar con la vida de la mayor parte de la humanidad.